Don Ivo, buenos días. Gracias por estar en Diálogo de Radio I-99 este día lunes 13 de noviembre. Buenos días, Ivo. Muy buenos días y por su intermedio un saludo a su distinguida audiencia. Gracias. Mi compañero Claro, Javier Segarra va a iniciar la entrevista. Doy paso, por favor. Javier. gracias Daniel. Ivo, ¿cómo le va? Buenos días. La situación del sector desde el punto de vista del gremio como tal, de alguna u otra manera, ¿ven esperanza con el nuevo gobierno o no? Bueno, definitivamente vemos esperanza, Javier, y es importante enfatizar, sabemos que este gobierno está de salida, pero queremos denunciar el engaño del que hemos sido víctimas por parte del gobierno del señor Guillermo Lasso. ¿Por qué? Nosotros, como recordará, hemos hecho 5 plantones. Hemos tenido que hacer 5 plantones para que se nos atienda, para que nos atiendan los ministros, que finalmente nos dieron la razón en nuestra lucha al estar congelados el margen durante 20 años en centavos. Eso ha hecho que nosotros, el 50%, aproximadamente 600 estaciones, estemos trabajando del punto de equilibrio hacia abajo. En marzo, finalmente, el ministro Arosemena nos da la razón, ¿no? Aunque era obvio, desde 6 meses antes le demostramos los mismos números y ya vio que teníamos razón. Lo que hicieron es ir comprando tiempo, pateando la pelota para adelante. En marzo nos dicen que a través de la focalización saldrían los recursos para ajustar nuestro margen, ya que efectivamente estamos en una grave situación. No queda ahí el tema. No solamente que nos mienten en marzo, porque el decreto que debía salir en marzo para la focalización, después nos dicen que en septiembre saldría el decreto que nunca salió. Y no queda ahí, como decía, de una manera terrible, porque empieza una persecución, ¿no? Una cacería de brujas, al poner cupos a 455 estaciones para el producto diésel, bajo el absurdo argumento de que se estaba desviando ese diésel al sector camaronero. ¿Por qué digo que es absurdo? Porque ¿cómo pueden haber 89 estaciones sancionadas en Quito, solo en Quito? ¿Qué camaroneras puede haber en Quito? ¿Qué camaroneras puede haber en Ambato, en Ibarra o en el Oriente? Es un verdadero disparate. Entonces, ya han pasado 3 meses, estamos 3 meses con ese cupo, ¿no? Más o menos para el 20 de cada mes, a la mayoría de las estaciones sancionadas se les acaba el diésel y lo único que sucede es que el vecino que no es sancionado empieza a vender muchísimo más. Hemos demostrado esto con números de Petroecuador, ya que en conjunto no ha disminuido el consumo de diésel, pero es que es obvio, si el cliente llega a una estación, no tiene diésel a partir del 20 de cada mes, va a la estación de al lado y compra, ¿no? Y ese cliente ya no vuelve más, el daño ya está hecho para estas estaciones sancionadas. Nosotros demostramos, Javier, cuando en julio recibimos un documento por parte del ministro Santos, ministro de Energía, que nos abstengamos de vender el producto a sectores no autorizados, inmediatamente hicimos un estudio por segmentos, porque no somos los únicos que vendemos diésel, y demostramos que había un incremento del 537% en el diésel 2 destinado a las eléctricas, combustible que solamente vende Petroecuador, ¿no? Entonces el ministro dijo que eso se debía al estiaje. Nosotros dijimos, disculpe, señor ministro, está equivocado, porque el estiaje va de noviembre a febrero y teníamos incrementos en marzo, abril y mayo de hasta el 700% del diésel 2, cuando ya no hubo estiaje, ¿no? De la misma manera, el presidente del sector camaronero, sector de empresas acuíferas, el señor José Antonio Campuzano, denunció en agosto que se había duplicado el consumo del diésel pesquero artesanal, ya que camaroneros inescrupulosos, palabras de él, estaban haciendo uso de este combustible subsidiado. Entonces, ¿por qué esta persecución? Simplemente para que callemos nuestro grito de lucha. Sabemos de primera fuente, ¿no? Cuando le demostramos esto al viceministro Echeverría, que realmente no, si es que hay un desvío, evidentemente no está en nuestro sector. El ministro Echeverría y personeros de altos personeros de las ARC en una reunión
ya que no quiso recibirnos el ministro Santos, nos dice que tenían presiones desde muy arriba, ¿no? Y que en la reunión que íbamos a tener en presidencia, porque en la tarde tuvimos una reunión en presidencia, le digamos al ministro Arosemena que hagan lo que nosotros proponíamos, decir, que revisen a las camaroneras, que pidan los documentos de compra de diésel y vean efectivamente si están comprando en donde deben, y lo mismo a las eléctricas, porque es muy fácil contratar a un estudio independiente que no cuesta mucho y es rápido, para ver si los galones consumidos por hora en estas eléctricas corresponden a los 800,000 barriles incrementales que subió el diésel 2 y el diésel premium hasta las eléctricas. Y coincidencialmente hay 800,000 barriles menos en el sector industrial. Coincidencia, no lo sabemos, pero esto fue la realidad en el periodo enero-mayo 2023 versus 2022. Entonces, ¿desde dónde venía esta presión? Desde muy arriba. Sabemos que es el secretario de la Administración Pública, el señor Sebastián Corral, ¿no? Porque nos dijeron los propios personeros del Ministerio de Energía y de las ARC que de ahí venía la presión. Nosotros hemos pedido audiencia inmediata con el señor Corral, pero sencillamente no nos da. ¿Y con qué objetivo era esa presión del secretario? Desconocemos la razón de esta presión. Probablemente fue instrucción del presidente para que ya no protestemos. No lo sabemos, pero realmente es inaudito. Fuimos perseguidos en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? En el 2014-2015 se extinguieron 75 estaciones por razones inverosímiles, ¿no? Porque había una pequeña raja en la pista, extinguido, destruido el patrimonio de esa familia y el trabajo de miles de personas. Solamente en el gobierno de Correa tuvimos un tipo de persecución como el que tenemos ahora en el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, en julio de este año, 26 de julio, el último plantón que hicimos, nosotros pedimos que nos atienda el presidente de la República, ya en el quinto plantón, y llegamos a un acuerdo con una comisión interinstitucional, en el que estaba delegada de la Presidencia de la República, estaba el subsecretario de Gobernabilidad, personeros de Finanzas, de Energía, de las ARC, ¿no? Y acordamos que íbamos a presentar 4 propuestas, incluso a 0 costo para el Estado, ¿no? De esas se depuraron 2, pero hasta el momento no nos recibe, ¿no? No nos recibe el presidente. La gente realmente está frustrada, nos sentimos engañados y ahora obviamente perseguidos, porque recordará usted, Javier, ¿no? Que en agosto y en septiembre se demostró que lo único, aparte del perjuicio a las estaciones no sancionadas, se generó desabastecimiento claro. En varias ciudades del oriente por los cupos. También hubo desabastecimiento en el Austro. Nunca dieron una explicación real de por qué en Cuenca no faltaron incluso gasolinas, no supuestamente por la falta de agua en el canal de Panamá. Si en Cuenca se comercializa la ECO 85, al igual que en la costa, ¿por qué en la costa no hubo desabastecimiento? Y luego han habido todos los meses problemas de abastecimiento en los distintos beaterios, en los distintos centros de distribución, sin ninguna explicación. Todavía hay problemas en Ambato, que a veces les mandan a cargar en Quito, en el beaterio, porque no hay el producto, ¿no? Porque supuestamente tienen hasta problemas tecnológicos a nivel nacional, y esto ha ocasionado que muchas estaciones también cierren por horas, no por cupos necesariamente, ¿no? Porque incluso los no sancionados a veces se quedan sin combustible. O sea, es un manejo político que no refleja un manejo técnico, y entonces los problemas se generan de esa naturaleza. Muy probablemente, de lo que se escucha, ¿no? Pero estos son solo rumores, es que el gobierno no tiene un centavo, ¿no? Recordemos que una buena parte de los combustibles son importados, otros son producidos en la refinería, ¿no? Se nos acusaba que habían tenido que importar más combustible diésel, ¿no? Por el desvío al sector camaronero, pero el ministro Santos nunca dijo que la refinería de Esmeraldas redujo la producción del diésel en 12% en el primer semestre. Entonces parece que se quieren tapar, ocultar verdades, ¿no? Y nosotros estamos en el medio, a lo mejor en una vendetta entre el presidente y los camaroneros, y nosotros estamos en el medio. No es justo que se nos trate así, ¿no? ¿Cómo puede pensarse un disparate tan grande, ¿no? Que el 30% de las estaciones de servicio
se hayan puesto de acuerdo para vender al sector camaronero en provincias donde no existen camaroneras. Increíble, ¿no? Increíble. Lo único cierto, Ivo, es que este gobierno se va y no van a buscar solución. Ojo, ya están finiquitado el tema de la administración actual. Y lo otro es, habrá que ver que esa esperanza de la cual usted señalaba en principio de este diálogo se pueda lograr con el gobierno entrante, el de Daniel Noboa. No sé si ese sea un poco la esperanza que ustedes tienen, aunque no sé cómo realmente se pueda manejar una situación de esa naturaleza. Ramiro, por favor. Ivo, ¿qué tal? Ramiro Cepeda le saluda. ¿Cómo está Ramiro? Ramiro, muy buenos días. Oiga, Ivo, discúlpeme el francés. Es tan jodido programar una focalización que ya llevamos en este cuento del gallo pelón para quitar el subsidio y focalizar años de años. Y resulta que no sucede. El país necesita esos recursos que se van en una gasolina subsidiada a quien no debe, los perjudica a ustedes el camino porque están con unos márgenes que a duras penas les produce lo suficiente para generar, no sé si una utilidad menos que razonable. Y de paso, por el hecho de protestar, los persiguen. O sea, ¿en qué estamos? Usted lo ha sintetizado muy bien, Javier. En realidad, no es complicado y hemos planteado nosotros una solución de aplicación inmediata y a cero costo para el Estado para la focalización. Pero no nos hacen caso, ¿no? Porque el gobierno y con los indígenas, cuando hicieron el acta de paz en junio del año anterior, se pusieron una camisa de fuerza, ¿no? Ya que los asesores de los indígenas eran vendedores de software. Increíble. Entonces solo faltaba poner la marca del software a un precio estratosférico y también una serie de limitantes técnicos. Nosotros dimos una solución que es muy simple y que se la puede implementar incluso el nuevo gobierno en forma muy rápida. Porque, como usted dice, el subsidio no llega al que más necesita. Entonces, nosotros planteamos dos alternativas. Uno, el uso de tarjetas de débito, por ejemplo, ¿no? Como una tarjeta de débito emitida por el Banco del Pacífico puede ser, en el que se le acredita mensualmente un valor al focalizado. Recordemos que el DataFast, ¿no? El aparatito de las tarjetas, hay en todo el país, porque en las partes en las que no hay un buen internet, hay línea de CNT. Entonces, para la propuesta de focalización que se firmó con los indígenas, en el que debía ponerse un software de última tecnología, bla, 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 se necesitaban una serie de requisitos que no existen, como internet de alta velocidad en todo el país. Se necesitaba dispensadores que sean de última tecnología para que puedan comunicarse con un software de facturación, que solamente la mitad de las estaciones del país lo tienen, el software de facturación. Y aquí mencionamos que un software de facturación puede costar 15 a 18 mil dólares por estación, es decir, multiplicado por 1.200 estaciones, dan 20 millones de dólares. Había propuestas de software de focalización de hasta 300 millones de dólares. ¿Cómo puede un apéndice del sistema de facturación costar esa cantidad, ¿no? 15 veces más? Entonces había intereses creados de por medio. Nosotros lo denunciamos. Entonces, estos factores impiden que ese sea un factor Ivo, plasmable. Ivo, y de haber buena voluntad, ¿qué tiempo demoraría implementarse un sistema de estos? El que nosotros decimos, las tarjetas es de implementación inmediata, Javier. Le reparten a los focalizados que ya tienen identificados cuáles son los focalizados, tomando en cuenta que el SRI desde el año 2015 ya obliga a atar una placa del vehículo con un número de cédula. El trabajo más fuerte ya está hecho. Entregan esa tarjeta y mensualmente se le acredita el valor, por ejemplo, digamos, $50 equivalente a tantos galones subsidiados. Se le acaba ese saldo y tiene que esperar al próximo mes o poner combustible al valor real. Alternativa 1. Alternativa 2, lo mismo, pero con billeteras electrónicas. Recordemos que el mismo Banco de Guayaquil, ¿no? Y otros bancos pueden hacerlo para bancarizar a los sectores más marginales, utilizan una aplicación
de billetera electrónica, porque todo el mundo tiene celular. De la misma manera, puede acreditarse en esta billetera electrónica mensualmente el valor que hayan acordado con los sectores sociales para la focalización. Implementación inmediata, a cero costo, y elimina todos los problemas técnicos y derivaciones también financieras que con la otra propuesta que firmaron con los indígenas iban a tener. ¿Por qué digo financieras? Porque la idea es que nosotros compremos combustible caro, es decir, sin subsidio, vendamos barato, ¿no?, generando una pérdida, y luego, tarde, mal o nunca, nos devolverán esa diferencia. Nosotros sabemos que ahí va a haber serios problemas porque en 3 o 4 días podemos estar en situación de iliquidez. Recordemos, ¿no, Ramiro, que hasta hoy han pasado más de 15 años y les deben como 70 millones de dólares a los buses urbanos de Quito. Hay el problema del Solca, el problema del IES. El Estado no cumple. Nosotros no nos podemos arriesgar a entrar a ese proyecto en el que van a generar una quiebra. Ivo, más. le hago una pregunta conceptual, más de curiosidad que conceptual. ¿Conocen ustedes el perfil de la nueva ministra de Hidrocarburos y Recursos Naturales que está designada por el presidente electo Daniel Noboa? Bueno, hemos visto el perfil, es una persona joven. Esperamos que haya hecho una buena elección el presidente Noboa. Sí es importante, ahí hay un tema que quisiéramos que se aclare, lo mencionamos ya de inicio. El presidente Noboa anunció que dentro de sus planes está sacar un combustible diésel más barato, potenciando las refinerías. Por otro lado, el asesor que se presentó con el presidente Noboa, Alberto Dajic, habló de la idea de eliminar el subsidio. Entonces hay una cosa que tiene que ventilarse, porque recordemos que el diésel cuesta $1.75 y el subsidio al diésel está en promedio a $1.60. Es decir, que el costo del diésel sin subsidio sería $1.60 más $1.75, $3.35 del costo del diésel sin subsidio en el Ecuador. Entonces, si es que se elimina el subsidio, ¿cómo lograrían sacar un diésel más barato potenciando las refinerías si a nivel internacional, pues obviamente el diésel está sobre los $3.50? Es un tema que tendría que ventilarse, es un planteamiento que nosotros de entrada le pedimos pues al presidente Noboa que nos explique, ¿no?, o que se aclare ese tema. Daniel. Gracias, Ramiro. Ivo, ¿qué tal? Buenos días nuevamente. 8 de la mañana con 36 minutos en el diálogo de Radio 99. Visto el panorama, se ve bastante complicado el próximo gobierno en lo que tiene que ver justamente con los hidrocarburos. ¿Cuáles cree usted que deberían ser las acciones prioritarias de Daniel Noboa, nada más asumir la presidencia de la República, para evitarnos, por ejemplo, si cabe, la comercialización irregular del diésel por lo menos? ¿Qué acciones empezar a tomar desde el día 0 o el día 1 de la presidencia de Daniel Noboa? Por supuesto, para nosotros las acciones son muy claras. A ver. Primero, en frontera, ¿no? Usted se acerca a las fronteras. Ajá. Y va a haber decenas de miles de canecas, no plásticas, de 5 galones, por el terrible contrabando que hay en la frontera. Claro. Desde hace años de Guaquillas, pero años de años. Totalmente. Años de años. Recordemos, ¿no?, que las estaciones fronterizas fueron expropiadas hace muchos años y quien maneja todas las estaciones fronterizas es Petroecuador. Entonces, un tema a atacar en forma inmediata es el control en fronteras, pero un control serio, un control real. Segundo, el tema de las eléctricas, nosotros hemos mencionado mucho tiempo atrás, todo el mundo sabe que ahí ha habido un serio problema de desvío de combustible que sale desde Petroecuador hacia las eléctricas. Es muy fácil, como les mencionaba hace un momento, contratar una empresa independiente, una consultoría independiente que en muy pocas horas va a determinar cuál es el consumo real de cada termoeléctrica en galones por hora, y ver si realmente lo que se destina es el consumo que debe ser. Adicionalmente, respecto al sector camaronero, pues es muy simple que se haga una inspección a las camaroneras
se revisen las facturas de compra, los volúmenes consumidos y ya se puede controlar eso. Ahora, hay un tema gravísimo, hay un tema que es muy delicado, muy sensitivo, que se debe sincerar, que mucha gente no le gusta escuchar. Debemos darnos cuenta, debemos sincerar, ¿no?, que el único país junto a Venezuela que tiene subsidios es el Ecuador. En el resto de América, con muchos países de cortes socialista, incluso comunista, como en Colombia, como el presidente Petro, pues ya se dieron cuenta y no existe subsidio a los combustibles. En Colombia hay un fondo de estabilización petrolera, por eso todavía son precios similares a los nuestros, pero el presidente Petro, comunista, ¿no?, está ajustando el precio de los combustibles porque está comprobado que nunca llega a los sectores que debe llegar el subsidio. Entonces, le pongo el caso de Brasil, con Lula da Silva, pues no tiene subsidio. México, con López Obrador, desde esas épocas tampoco tenía AMLO, ¿no? Ujú. Y etcétera, ¿no? No hay subsidio. En Bolivia hay subsidio al gas, pero no a los combustibles. Entonces hay que sincerar porque es una carga fuertísima para el Estado, ¿no? Tenemos más o menos 7.000 millones de dólares gastados en subsidio. No se prevé una disminución drástica del precio del petróleo porque estamos atados al WTI, ¿no? Ahí no hay margen de maniobra. Ese petróleo es el que define para nosotros solamente el precio de la super. Por eso este mes bajó, porque a nivel internacional, con un mes de retraso, el WTI bajó de 88.6 a 82.8. Por eso bajó la super. Pero con el problema que está suscitándose actualmente, ya hubo la invasión de Rusia a Ucrania y disparó el precio del petróleo. Eso no significa que ya se va a arreglar. Eso todavía va para largo. Y ahora el problema que se da en Israel, ¿no?, en la Franja de Gaza, si esta cosa se complica, hay previsiones de Bloomberg que dicen que si la cosa se complica, puede llegar un petróleo hasta de $150 el barril, ¿no? Muy bien. Agradecemos a Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Hidrocarburos, su comparecencia, las perspectivas de lo que será el nuevo gobierno de Daniel Noboa y las acciones que debería implementar para mejorar el sector de la distribución y comercialización de combustibles. Gracias, don Ivo, que tengan buen día y buena semana. Muchísimas gracias igualmente para ustedes, su distinguida audiencia. Gracias, Ivo. Solamente una cosita en la cuenta X de Daniel.